Hola a todas, todos y todes. Es un gusto para mí saludarles en un primer episodio para este año 2022 de ¿Qué dicen los semilleros? El día de hoy tenemos como invitada a Manuel Rodríguez, profesora del Departamento de Antropología y tutora del semillero Antrosex. Manuel, un gusto que estés acá. Muchas gracias por aceptar la invitación y te voy a lanzar de una vez la primera pregunta. Cuéntanos un poco de dónde surge Antrosex. Bueno, hola María Elvira y hola a todas las personas que nos escuchan. Pues primero te agradezco la invitación. Y bueno, ¿de dónde surge Antrosex? Pues Antrosex surge de una inquietud, básicamente, que compartíamos algunas personas con la profesora Claudia Rivera Amarillo, con algunos y algunas estudiantes de antropología, frente al lugar que tiene la sexualidad en la antropología, en la formación en investigación, porque si bien, digamos, los estudios de género aún no tienen la visibilidad que deberían tener, ¿no? Digamos que no se reconoce mucho su importancia o no se reconoce tanto su importancia como en mi opinión debería ser. Los estudios de género gozan de una legitimidad que los estudios sobre sexualidad todavía no tienen. Y muchas veces cuando se habla sobre sexualidad, esta es vista subordinada al género, ¿no? Entonces, pues claro, género y sexualidad son distintos, ¿no? Suelen entrecruzarse en muchos aspectos y pues lo que veíamos era eso, que cuando se hablaba sobre sexualidad era mucho desde el género, se hablaba mucho desde el género, ¿no? Entonces consideramos pertinente crear un semillero, pues inicialmente éramos un grupo de estudio, empezar a leer autores, autoras de América Latina y de otras regiones que han trabajado sobre sexualidad y empezar a pensar un poco como esta relación entre la antropología y otras ciencias sociales con la sexualidad. Esto no significaba dejar el género de lado, por supuesto que no, el género es algo que nos interesa mucho, el género desde perspectivas críticas, ¿no? No solo en términos descriptivos, sino críticos, las relaciones de poder, también en el caso de la sexualidad, y pues entender cómo se entrecruzan, cómo se imbrican sexualidad y género con otras diferencias y desigualdades como la raza, por ejemplo. Pero surge básicamente de eso, como de un interés en darle como un estatus propio a la sexualidad como ámbito de estudio, como ámbito de investigación y empezar a formarnos en eso y a formar estudiantes en lo que sería la investigación en sexualidad. Qué interesante la forma como también a raíz de esta historia del semillero nos llevas un poco a situarnos en medio, digamos, de unos debates académicos, pero también pues ético-políticos muy importantes. Quisiera que nos contaras un poco también de dónde surge el nombre que lleva el semillero. Bueno, Antrosex es como el acrónimo de lo que sería antropologías de la sexualidad. Y aquí quisiera hacer como una precisión frente al plural de antropologías y el singular de sexualidad, porque muchas veces hablamos desde la antropología en singular y nos hemos acostumbrado a hablar de las sexualidades en plural, ¿no? Reconociendo que hay distintas formas de vivir, de experimentar y de relacionarnos con la sexualidad. Es antropologías en plural porque reconocemos que no hay una única tradición antropológica y digamos que esto más que un problema académico también es una cuestión ética y política como tú señalabas, ¿no? En algunas regiones digamos que el estudio sobre la sexualidad y en algunas tradiciones intelectuales el estudio sobre la sexualidad muchas veces ha sido descriptivo, no ha tenido un carácter digamos que crítico y cuando se asume ese carácter crítico digamos que no se lleva lo suficientemente lejos como puede ser en las antropologías latinoamericanas y en las antropologías en sexualidad latinoamericana, en donde hay un diálogo permanente con movimientos sociales, donde hay una crítica frente a los mecanismos a través de los cuales el Estado regula las relaciones, regula la sexualidad y el género. Entonces, antropologías en plural sobre todo reconoce que existen distintos abordajes, distintas formas de relacionar, de estudiar la sexualidad y pues que nos interesa esa pluralidad centrándonos en América Latina. Esto también porque América Latina tiene una producción enorme sobre sexualidad, pero estamos acostumbrados y acostumbradas a leer pues, autoras y autores del norte global, muy importantes por supuesto, pero que piensan y teorizan para unos contextos específicos que a veces pues con frecuencia digamos que no tienen las mismas características que los nuestros. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, antropologías en la sexualidad, de la sexualidad en singular, no desconoce que existan múltiples sexualidades y múltiples formas de vivir la sexualidad, sino que
piensa la sexualidad en este caso como una dimensión constitutiva del mundo, como una dimensión que está presente en la economía, en la política, en la religión, como algo que está presente, digamos que no como un ámbito de nuestra intimidad, involucra por supuesto nuestra intimidad, pero va mucho más allá de ella. Entonces, no es sexualidades en términos de identidades y experiencias sexuales que por supuesto nos interesan, sino es pensar la sexualidad también como una dimensión y como un orden que estructura otros órdenes. Entonces, pues el acrónimo vendría a ser Anthrosex, que pues nos parece también que es sonoro, llamativo y pues que la gente como lo recuerda, como que lo recuerda con mucha facilidad. Muchas gracias por también como esas precisiones, ¿no? Que yo creo que son muy importantes. Pensaba cuando hacía la pregunta sobre el nombre, pensaba como, bueno, hay gente que podría decir como, no, pues es evidente, ¿no? Como la relación entre el nombre y el carácter del semillero y demás. Y creo que no, con esto que nos cuentas, pues claro, no es tan evidente la elección ni tan casual, pues la elección del nombre. Finalmente, Manuel, quisiera que nos contaras un poquito qué hace el semillero, pero también cuáles son los planes para este año, si ustedes están de pronto abiertos a recibir personas interesadas en participar en el semillero. A ver, lo que hacemos, las actividades del semillero han ido cambiando desde que nos conformamos como grupo de estudio hasta ahora, bueno, desde el año pasado que somos formalmente un semillero inicialmente, y eso no es un interés que hayamos abandonado, solo que ahora no es el interés predominante, pero inicialmente nos reuníamos sobre todo a discutir textos, a estudiar la producción académica en sexualidad, pero paulatinamente, y pues creo que esto fue un efecto esperado del semillero y era lo que deseábamos, les estudiantes empezaron a interesarse en estos temas cada vez más para llevar a cabo sus trabajos de grado. Entonces, esto fue, digamos que la forma perfecta también de fomentar la investigación en estos temas, y el semillero en ese sentido se convirtió en un espacio también de discusión de los avances, de los capítulos, nos leíamos unes a otros, donde preparábamos también las sustentaciones de los trabajos de grado y hacíamos observaciones pues con el objetivo de enriquecer el trabajo que estaba presentando la persona, también ayudarle a delimitar problemas de investigación, sugerirle bibliografía, en fin. Y digamos que ya más recientemente este carácter, digamos que todavía lo conservamos y es sí, incentivar la investigación en sexualidad desde los trabajos de grado. Más recientemente tenemos ya 2 proyectos y pues con eso te respondo ahí tu pregunta de cuáles son nuestros planes para este año. Uno es una investigación que llevamos a cabo varios integrantes del semillero sobre la forma, es un poco sobre las memorias de cómo mujeres trans que ejercieron la prostitución o el trabajo sexual en la década de los 80s y los 90s del siglo XX habitaron la ciudad de Bogotá, habitaron el espacio urbano. ¿En qué sentido? ¿Cómo se fueron construyendo estas geografías sexuales y de género aquí en Bogotá relacionadas con el comercio sexual y las mujeres trans? Muchas de ellas inmigrantes, pero digamos que la migración, digamos que no es solo una de esos procesos que le da forma a estas geografías sexuales y de género relacionadas con el tema aquí también, ¿no? Las violencias, formas de despojo, por ejemplo, en la construcción o en la ampliación de ciertos campus de universidades aquí en Bogotá, muchas veces se expulsaron a mujeres transgénero y cisgénero que ejercían la prostitución. Entonces, digamos que nos interesa abordar como esos distintos procesos que llevaron a la construcción de unas formas particulares de habitar la ciudad por parte de estas mujeres en esas 2 décadas, y pues digamos que para eso estamos trabajando con material de prensa. Hemos construido a partir de un archivo de prensa que hemos construido con las clases de metodologías cualitativas 1 durante varios semestres, y pues pensamos también hablar con algunas de estas mujeres, porque muchas veces nos imaginamos el mundo del trabajo sexual como, digamos que dominado por cuerpos jóvenes, pero pues hay muchas personas mayores, adultas mayores que siguen ejerciendo el trabajo sexual. Entonces también nos interesa ver un poco como la mirada que tienen ellas sobre la ciudad, sobre los cambios, sobre su relación con la policía, con los vecinos y distintos actores. Ese vendría a ser uno de los proyectos que ya estamos llevando a cabo este año de investigación, y el otro es algo que nos interesa, tiene que ver con un interés, también podríamos decir político del semillero, y es que el conocimiento que producimos sobre sexualidad no se quede en el ámbito de la academia únicamente, porque sabemos que la regulación de la sexualidad es algo que toca a distintos grupos sociales subordinados y marginalizados, no solo personas LGBT
LGBTIQ+, también por supuesto, pero pues también trabajadoras sexuales, cisgénero y transgénero, y mujeres cisgénero también, ¿no? Sobre quienes se regula su sexualidad, la reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues pensando en esto, tenemos un proyecto de comunicación que estamos, digamos que próximos a implementar, que es básicamente abordar ciertos temas relacionados con sexualidad y género en un lenguaje que no sea académico. O sea, que lo abordemos un poco como con el rigor analítico de la academia, pero dirigido a un público amplio. El público amplio es al que le interesan los temas, desde activistas hasta personas que simplemente se hacen preguntas sobre sí mismas, no sé, cualquier persona, ¿no? O sea, como poner en circulación esto más allá de los muros de la academia, digámoslo así. Súper, muy, muy bien, Manuel. Están haciendo como muchas cosas y eso me parece, pues no solamente muy interesante, sino pues también muy importante. Abre un montón el espectro de posibilidades que los estudiantes tienen, ¿no? Para hacer otras cosas más allá también de sus clases y demás. Entonces, pues me parece muy chévere. Cuéntanos si las personas que están viéndonos y de pronto están interesadas en ingresar al semillero, cómo podrían hacer. Bastaría con que escribieran un correo manifestando como el interés y este correo por ahora podrían dirigírmelo a mí, ¿no? Rodríguez-manuel@javeriana.edu.co y pues ya nos pondremos en contacto con esa persona o con esas personas para ver cuáles son sus intereses en el tema, ¿no? Reforzar también que se trata de espacios seguros, o sea, los semilleros también es importante que sean espacios seguros, sobre todo cuando tocamos temas que están tan relacionados con el poder y con las violencias, porque fácilmente podemos, conversando, abordando un tema académico, saltar a la experiencia personal y pues también es importante que un semillero sea en ese sentido un espacio seguro en donde sabemos que todo aquello que se comente allí pues no va a circular a modo de rumor, donde se va a respetar también la experiencia de las otras personas, no se las va a invalidar. Entonces pues digamos que las personas interesadas nos pueden escribir y tendremos como una pequeña conversación con ellas para que puedan formar parte del semillero. Súper, muy bien. Pues querida, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de ¿Qué dicen los semilleros? Un gusto conocer más sobre el semillero, un gusto también tenerte como invitada acá. Muchas gracias a ti por la invitación, María Elvira, y saludos a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Bueno, nos vemos entonces en un próximo episodio de ¿Qué dicen los semilleros? Ahí en la bio les vamos a dejar el correo de Manuel y el enlace a la página web de la facultad para que vean con más detalle información sobre el semillero. Que estén muy bien.